Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, lo primero agradeceros a vosotros por estar aquí a estas horas después del retraso que llevamos, ¿vale? Y yo también personalmente quería agradecer a la Federación el haberme invitado. Para mí volver a Pamplona es como volver a casa. Fue el primer lugar donde fui fisio con personas con FQ y ya la verdad que llevo todo el día aprendiendo un montón, así que muchas gracias. Vamos a compartir el taller entre los dos, ¿vale? Porque con las nuevas terapias la fisio está cambiando, vuestros hábitos también. Entonces, bueno, nos pareció oportuno hablar de drenaje autógeno, que ya se viene hablando hace más tiempo, pero también insistir mucho en el tema del ejercicio físico dirigido. Entonces, vamos a hacer un poquito de tándem, ¿vale? Bueno, es Jorge y yo soy Marta. Podríamos habernos cambiado el nombre, pero no, Sí. esta vez lo hemos dejado así. Y simplemente contaros un poco cómo va a ser esto, ¿vale? Llevamos todo el día hablando mucho de, pues a mí me gusta decir de co-crear, es decir, de escuchar vuestras necesidades. Vemos que las necesidades han cambiado respecto a cómo era antes lo que es el drenaje autógeno. Antes yo recuerdo las sesiones y acabábamos la sesión y aún no había dado tiempo a sacar todo el moco que había, ¿no? Ahora quizás la cosa está siendo diferente. Entonces, lo primero que hemos querido es, ahora proyectaremos en breve, aún no tengáis prisa, un QR para que tanto a la gente que estáis aquí como en casa podáis un poquito decirnos, en relación al drenaje autógeno, cuál es vuestra experiencia y vuestra necesidad, ¿vale? Porque la idea va a ser intentar adaptarnos a lo que la sala necesita y hacer un poquito de... O sea, serviros, poner nuestro conocimiento a vuestra disposición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Os dejaremos ahora unos minutos para rellenar el QR quien quiera, ¿vale? Y mientras yo cocino con vuestras necesidades lo que haremos después, Jorge os va a hacer una pequeña introducción de por qué es tan importante hacer ejercicio físico y os va a intentar convencer sobre lo importante que es estar mañana a las 8 en el parque haciendo la sesión, ¿vale? Así que esa es la idea un poco de... Y por supuesto, la idea es que sea iterativo, es un taller, así que animaros a pararnos y decirnos lo que queréis, ¿vale? Pues QR listo, os dejamos un minuto para rellenar, quien quiera. En casa también podéis, así que queremos también escucharos y... ¿Te parece así? Sí, sí. Venga, pues hacemos un... Es No, corta. es muy cortita, corta. hombre. A estas horas nos podíamos pedir algo muy largo. Eso. Pues saber un poco qué necesitáis. Creo que más o menos la gente ya está, así Sí, que ¿no? voy a ver qué han dicho. Vale, pues si me podéis poner, lo único, la otra presentación. Bueno, lo primero, yo soy Jorge, soy el fisio de aquí de la Asociación de Navarra contra la Fibrosis Quística. Y dos cosas, lo que ha dicho, bueno, un poco mi compañera Marta, hago extensivo el discurso. Muchas gracias por estar aquí a estas horas, después de todo el día. Bueno, pues se hace más duro. Pero bueno, lo primero, eso, mañana ejercicio a las 8 de la mañana. Siento la hora, no tengo nada que ver. Y lo segundo, os quiero recordar una cosa, Pamplona, 8 de la mañana, va a hacer fresco. Entonces, para que vayáis preparados, pues hará 10-12 grados, algo haremos. Lo que no entiendo es por qué se ve cortado, pero bueno. Lo que vamos a hablar, pues eso, el ejercicio físico dirigido para paciente de fibrosis quística. Principalmente, ¿qué viene a ser? Bueno, pues eso, siempre se había hablado de 4 pilares del tratamiento en fibrosis quística, ahora hay uno más, que es el tema de los moduladores CFTR, pero bueno, los 4 básicos que siempre se hablaba era eso, la fisioterapia respiratoria, el tema de la nutrición, antibioterapia y el ejercicio físico, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos decir con el ejercicio físico? Pues eso, que es uno de los pilares fundamentales del tratamiento. A veces es un poco olvidado. Sí que es cierto que es un poco el que más cuesta entrar en dinámica. Y sí que es cierto que yo creo que con el tema de la pandemia un poco todo el mundo nos concienciamos de la importancia también del ejercicio físico, porque de lo primero que hicimos cuando estábamos todos encerrados en casa, ante tanto tiempo libre que teníamos, era ponernos a hacer ejercicio para evitar el sedentarismo, para evitar un poco ese tipo de vida que nos aleja de la salud. Ha sido una herramienta que permite la recuperación o la mejora de la condición física de las personas, ¿vale? Adaptándonos un poco a su estado. Eso es lo importante del ejercicio en la fibrosis quística. Es decir, no podemos tratar al paciente como una persona sana que puede hacer
todo tipo de cosas. Hay que valorarlo un poco en función de su estado. Hay gente que va a poder hacer un ejercicio increíble y hay otros los que tendremos que adaptar un poco el estilo a lo que sean capaces de hacer. Un poco la evolución del ejercicio en el físico en la fibrosis quística. Al principio, de hecho, estaba hasta contraindicado. Se decía que no había que hacer ejercicio porque podía ser peligroso para el paciente, pero sí que es cierto que con el paso del tiempo se ha ido pensando. Dice, oye, ¿por qué si para una persona sana el ejercicio físico se ve que tiene ciertos beneficios, por qué para el paciente de fibrosis quística no va a poder ser así? Porque vamos a tener que tener una vida completamente diferente. Entonces, poco a poco se fue introduciendo en la vida del paciente. ¿Y qué pasa? Que además de esos resultados visibles que nosotros podemos obtener con los pacientes, cuando tú ves un paciente que hace ejercicio físico de manera continuada, que tiene una vida, pues eso, muy adaptada al ejercicio, ves que, oye, sus espirometrías son muy buenas, que tiene resultados muy positivos y que comparas con gente igual que no y dices, joder, ¿por qué no vamos a poder implementar esto hacia el resto de las personas? Y además con esto, pues cada vez hay más consenso debido al apoyo de la evidencia científica y cada vez más estudios que demuestran que el ejercicio físico es un pilar fundamental del tratamiento de la fibrosis quística. ¿Cuáles son un poco los objetivos que tenemos con las sesiones dirigidas hacia el paciente? Pues bueno, el principal, el más importante es mejorar la calidad de vida del paciente con fibrosis quística, ¿vale? Eso es claro. Tenemos que disminuir también la morbilidad del paciente para evitar las exacerbaciones, obviamente mejorar la supervivencia del paciente crónico, aumentar la condición física de los pacientes y evitar un estilo de vida sedentario, ¿vale? Eso es lo que cualquier persona que va a hacer ejercicio físico te diría, pues adaptado a la fibrosis quística, pues un poco con más razón. Los beneficios, bueno, van un poco de la mano. El principal, la mejora del estado físico del paciente, aumento de la tolerancia del ejercicio, que es muy importante, la disminución de la disnea por el aumento de la capacidad aeróbica del paciente, disminución del deterioro funcional, el aumento de la fuerza y resistencia de los músculos ventilatorios, ¿vale? Ya puede ser mediante ejercicios puros y duros o con elementos de resistencia que entrenen la musculatura tanto INSPI como ESPI. Aumento del drenaje de secreciones, ¿vale? Porque produce una mayor limpieza de la vía aérea, lo que provoca una reducción de la resistencia de la misma. Todo este tipo de cosas en conjunto que provoca una disminución del número de ingresos hospitalarios, ¿vale? Y también una cosa que es muy importante, que muchas veces se tiende a olvidar, que es la reducción de la ansiedad y mayor bienestar del paciente, ¿vale? Siempre se tiende a obviar un poco esta parte, como que el ejercicio físico, todo el mundo cuando terminamos una sesión así de ejercicio físico un poco intensa, bajas ya pulsaciones, relajas tal, se te queda una sensación de bienestar, de decir, qué a gusto estoy, qué bien me siento, ¿no? Pues esto en el paciente de fibrosis quística también es así y evidentemente es un punto muy importante a tener en cuenta. Tipos de ejercicio físico que siempre se suele hablar. Siempre se habla mucho del ejercicio aeróbico, ¿vale? Que es muy importante. Sí, es muy importante el ejercicio aeróbico porque nos va a producir eso, un aumento de la capacidad funcional respiratoria. Pero no solo con eso vale, ¿vale? Es muy importante eso, la combinación del ejercicio aeróbico y el anaeróbico. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir una ayuda mucho mayor al paciente en la vida cotidiana, ¿vale? A poder solventar tareas. Es decir, no solamente es la fatiga a nivel respiratorio que te pueda entrar, sino que es decir, oye, yo me voy a ir a tal sitio, tengo mucha fatiga muscular de simplemente hacer X, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante. Debemos incluir ejercicios de resistencia, la fuerza muscular, flexibilidad, equilibrio, coordinación, ¿vale? Así como ya hemos dicho, las actividades cardiovasculares de las que ya hemos hablado con anterioridad. Numerosos estudios han demostrado que todos los entrenamientos de intervalos son mejores tolerados en los pacientes crónicos, ¿vale? Por el hecho de trabajar con cargas elevadas se obtienen más beneficios. Este tipo de entrenamiento tiene una importancia especial en pacientes igual un poco en un estado más grave, ¿vale? Sí que es cierto que tenemos que adaptar el ejercicio a ellos, pero sí que es cierto que estudios demuestran que el entrenamiento interválico obtenemos mejores resultados. Esto es muy importante, lo hemos venido hablando creo que a lo largo de toda la jornada, que es el criterio de individualidad. Cada paciente es único, ¿vale? Por eso, por ejemplo, la sesión de mañana es un poco complicada, vamos a estar mucha gente y es difícil hacer de manera específica un entrenamiento a cada uno. Pero hay que intentar adaptarlo a cada persona y sus posibilidades. No es lo mismo que una persona pueda hacer de un ejercicio muy intenso 30 repeticiones con una carga alta que otro que igual tiene que hacer 5 en una carga muchísimo más baja, ¿vale? O tenemos que espaciar mucho las sesiones dependiendo un poco del estado del paciente. Por eso te digo, es difícil definir una sesión preestablecida, siempre hay que intentar un poco adaptarlo a cada uno.
Y una vez dicho esto, ¿qué es lo que yo os voy a decir? Pues vengo con una sesión tipo de entrenamiento, justo un poco lo contrario. ¿Vale? ¿Qué viene a decir? Básicamente es un poco cómo se distribuye la sesión. Lo importante, lo primero, un calentamiento, ¿vale? Para la activación del cuerpo. Más o menos de unos 10-15 minutos, para que sirva un poco para poner en temperatura, entrar y preparar la sesión que vamos a tener. La parte principal pues son unos 20-30 minutos de ejercicio, ¿vale? A una intensidad media o alta, ¿vale? Que al paciente sí que le exija, ¿vale? Que le suponga un esfuerzo. Y luego una vuelta a la calma final, pues eso, unos 10-15 minutitos, también lo mismo, con estiramientos y un poco pues eso, para volver a su cuerpo al estado original. ¿Cuánto más o menos tiene que ser? Depende de cada paciente. ¿Qué es lo que solemos decir? Bueno, pues unas 2-3 sesiones, pues de unos 30-45 minutos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que no es lo mismo un paciente en un buen estado que uno, por ejemplo, que esté en un momento de crisis o un momento. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Hacemos que las sesiones sean mucho más pequeñas, mucho más reducidas de tiempo y las espaciamos. Es decir, en vez de hacer 2-3 sesiones, pues igual tenemos que hacer 5 de 10-15 minutos. ¿Por qué? Porque el paciente lo va a tolerar mucho mejor que si le metemos una carga muy alta de ejercicio. Al final lo que vamos a provocar es una gran disnea, que no sea capaz de seguir el entrenamiento y que seguramente abandone el programa mucho más fácil. ¿Por qué? Por una propia desmotivación. Es decir, si yo no soy capaz de seguir el ejercicio, su motivación va a bajar mucho. Una pregunta que también me suelen hacer mucho los padres, cuando su hijo empieza ya a coger una edad, me dicen, oye, ¿a qué deporte le apunto a mi niño o a mi niña para que haga ejercicio? Porque ¿cuál es el que mejor viene a fibrosis quística? Yo lo más importante que digo siempre es el que el niño o la niña quiera, ¿vale? Porque eso es muy importante a la hora de poder seguir con el tratamiento a largo plazo. Porque muchas veces decimos, no, tienes que apuntarle a hacer atletismo, tienes que apuntarle a hacer ejercicios que le supongan mucho esfuerzo en la caja torácica. Si al niño le aburre, ¿de qué nos sirve que esté 3 meses haciéndolo si luego ya no va a hacer deporte? El objetivo es que sea algo que a él le entretenga, algo que, aparte de ser un ejercicio físico, para él sea una diversión, sea parte de su día a día sin que suponga un castigo, por así decirlo. Ejemplo, por ejemplo, una sesión de adultos. Bueno, pues estos son 2 buenos ejemplos. Tenemos tanto de niños como de adultos. Un calentamiento de 10 minutos de carrera en cinta de intensidad media-baja. ¿Vale? Más unas 10 series de repeticiones de coordinaciones, pues eso, ejercicios con aros, a tocar aros o saltar unas pequeñas picas, un poco para entrar en funcionamiento. Luego veis que están separados en 2 puntos, son 2 entrenamientos diferentes, ¿vale? El calentamiento y lo que es los estiramientos son los mismos, pero serían como 2 sesiones. Por ejemplo, una progresión ascendente en bici estática, pues eso, 3 minutos a una fuerza de 4/10, vas aumentando un poco la resistencia progresivamente hasta una vuelta a la calma al final, ¿vale? O, por ejemplo, subir escaleras, 20 escalones 3 veces, 30 segundos. La otra opción, pues por ejemplo, ejercicios de fuerza, ¿con qué? Con un TheraBand, con unas pesas pequeñas, 10 repeticiones de cada músculo, bíceps, dorsal, hombros, y luego, por ejemplo, podemos meter también un entrenamiento aeróbico, como podría ser pues, recorrer 1 kilómetro por el paseo exterior de carrera, intensidad media, y luego una vuelta a la calma, pues sí. Con estiramientos de la musculatura implicada en los ejercicios que hemos hecho, pero también importante hacer estiramientos pues eso, de trapecios, pectorales, de la columna dorsal, para mejorar la movilidad de la bomba muscular respiratoria. Es decir, todos esos músculos que nosotros, ya por fibrosis quística, tendemos a siempre cerrar un poco la postura, vamos a intentar expandir esa caja torácica, vamos a intentar favorecer un poco eso. Esto en cuanto a adultos. En cuanto a niños, pues va a ser parecido, lo que vamos a meter es mucho más el juego, ¿vale? Lo que decía, que para el niño sea un entrenamiento mucho más divertido. Pues, por ejemplo, 15 minutos de calentamiento con una comba, cama elástica, una bola saltarina, algo que le suponga eso, activación, pero que para él sea divertido. Y luego, pues sí, podemos trabajar con unas cintas o podemos trabajar con ejercicios lo mismo, con picas, con vallas, con aros, para poder meter un poquito ese ejercicio también de coordinación. Y estiramientos, lo mismo, que hemos dicho para el adulto, un poquito pues, en la misma vía para los niños. Antes de una sesión de entrenamiento, para mí que es importante, siempre me gusta, es intentar tener una cierta información de base, ¿vale? Es cierto que lo ideal sería tener una prueba de esfuerzo en la que nos viésemos cómo reacciona ante ciertos esfuerzos el paciente, pero siempre podemos hacer pues, unas pruebas de campo, como podría ser una prueba de 6 minutos marcha, o un test de sentado a levantado, test de escalones, o un shuttle test si queremos hacer una prueba de esfuerzo máximo. ¿Vale? ¿Para qué? Porque nos dan mucha información sobre el estado del paciente, sobre cómo es su disnea, cómo reacciona en cuanto a frecuencia cardíaca, saturación, y con eso podemos elaborar un plan de entrenamiento un poquito más efectivo.
Como conclusión, para no enrollarme mucho, pues eso, cualquier ejercicio, por poco que sea, es mejor que no hacer ejercicio, ¿vale? Por eso es importante intentar que sea algo que nos atraiga, que nos llame a meternos e intentar continuarlo. El ejercicio mejora el estado físico del paciente, disminuye la disnea y el deterioro funcional, ¿vale? Y provoca un aumento del drenaje de secreciones. Al final estamos en movimiento, hacemos ejercicio, todo lo que vayamos a hacer nos va a ayudar mucho al tratamiento. El entrenamiento aeróbico es el más eficaz para mejorar la función respiratoria, que es lo que venía un poco diciendo. Pero el entrenamiento de fuerza muscular y la flexibilidad son necesarios para aumentar la masa muscular y facilitan las tareas del día a día del paciente, ¿vale? Y por último, los entrenamientos a intervalos son mejores tolerados en las personas con problemas respiratorios, sobre todo en pacientes crónicos. Por trabajar con cargas elevadas se obtienen mejores beneficios. Entonces, eso recomendado en personas con FQ en estado un poquito más avanzado, ¿vale? Aquí sí que dejo un poco de bibliografía, ¿vale? Prácticamente en las páginas de la asociación que podéis ver en las páginas de internet, todas tienen un apartado sobre ejercicio físico que es muy recomendable que leáis. La verdad es que viene súper bien. Quiero hacer especial mención, porque cuando estaba preparando esta charla, la verdad es que me gustó mucho, al manual de preparación de física individualizada de la Fundación Respiralia. Es un manual súper recomendable en cuanto al ejercicio, al entrenamiento, cómo adaptarlo. Viene súper bien, la verdad es que está súper guay. Y luego pues hay unos pequeños textos pues, que explican todo el tema del ejercicio físico, ¿vale? Por mi parte, eso es todo. Vamos a hacer un testeo rápido. ¿Cuánta gente se ha convencido de que mañana a las 8 tiene que estar aquí en el parque? Oye. Qué poder de convicción tengo. A ver, que voy a acercar mis cositas para no tener que ir y venir. Espera. Si no, luego igual nos vamos a desayunar, ¿eh? Pues sí. A ver. Bueno, es que como no, no te preocupes, como no sabíamos que ibais a necesitar, esto es la... Vale, pues a ver, os cuento un poco por organizar. Habéis contestado 21 personas, de las 21, 10 no saben hacer drenaje autógeno, ¿vale? Así que igual sí que me parece un poco importante el primero hablar un poco de qué es, ¿vale? En el tiempo que tenemos, a ver, os voy a dar un poquito las bases, ¿vale? Pero va a ser muy difícil que, además sin poder tocaros, sin poder venir aquí, lo aprendamos. Pero os dejaré también algunos vídeos que se hicieron hace unos años en Valencia para personas con FQ y sus familias que os ayudarán a ampliar, ¿vale? Y tenéis mi correo, os lo dejaré si necesitáis algo. Y luego también ha habido otras preguntas que hablaban un poco más de todo el tema de, vale, ahora con el Kaftrio tengo menos mocos, ¿cómo puedo sacar más esos de la vía pequeña que me molestan? Porque hago fisio, siento que ya estoy, pero me voy a la cama y todavía noto que tengo mocos. O cómo poder dirigir un poquito mejor a alguna parte del pulmón la acción, ¿vale? Desde lo que yo he entendido, corregidme si me equivoco y estáis aquí los que habéis preguntado, sería un poco hablar de cómo podemos hacer un poquito más eficaz para la vía pequeña las técnicas, ¿vale? Entonces, si os parece, ¿podéis ponerme mi PowerPoint, porfa? Vamos a ir. ¿Y el puntero lo tenías? Ahí. Venga, antes de introducir un poco lo que es el drenaje autógeno, como veo que la tendencia va a ser a que cada vez la secreción sea menor y cuando nos encontramos mejor, pues tenemos tendencia a dejar de hacer eso que antes hacíamos tanto, ¿no? Sí que quiero recordar brevemente cuál es el problema con el moco, ¿no? Y para qué nos sirve hacer el drenaje autógeno. Y luego lo repasaré. A ver, ¿este es el QR? Vale, me quedo aquí, ¿vale? Ya sabéis todos que, bueno, he traído mis pulmones que han pasado el COVID y están un poco así, han quedado secuelas del COVID, pero bueno, aún los quiero mucho, porque con ellos enseño a todos, a alumnos, a pacientes y a mí misma, ¿no? Entonces, la forma que tenemos de sacar el moco no es igual en la vía grande, ¿vale?, que es la que representaría esta parte azul más clara, que en la vía más pequeña que está cerca de los alveolos. Es diferente. En la parte más cercana a los alveolos, nuestro moco debería moverse por unas cositas que se llaman cilios, ¿vale?, que son como los barrenderos del pulmón, los llamo yo, y que van empujando el moco hacia la salida. Pero conforme el moco ya llega un poquito más cerca, ¿vale?, ya esos barrenderos no tienen tanta función y lo que pasa es que nuestro aire, ¿vale?, yendo rápido, es lo que nos ayuda a que el moco acabe de salir. Y eso sería lo normal, ¿no?, y lo que quiere representar un poquito este diagrama, que en la vía más pequeña, ¿no?, pues el moco sale por los cilios y en la vía más grande por el flujo respiratorio. En concreto por la parte expiratoria, va a ser la que nos va a ayudar.
Pero en las personas con FQ, en las que ya sabemos que el moco está más deshidratado, estos barrenderos se nos han quedado casi sin trabajo, ¿vale? Porque ¿qué pasa? Que al estar metidos en un moco más viscoso, no pueden hacer que este moco avance bien. Y entonces, ¿qué otra forma nos queda para poder sacar el aire, el moco del pulmón? Les he dicho casi yo. ¿Qué nos queda? ¿Vale? ¿El qué? ¿Es eso? El aire, nos queda el aire. ¿Vale? Entonces, un poquito con el drenaje autógeno, lo que se intenta es hacer que ese aire pase de una forma más óptima por esa vía pequeña por la que antes tenían que los cirios hacer el trabajo. Entonces, intentaremos que ese aire vaya de la forma más rápida posible en esa zona, ¿vale? Porque es la única manera que tenemos de sacar el moco ahí. ¿Cómo lo conseguimos? El drenaje autógeno y otras muchas técnicas que también funcionan con este mismo procedimiento, lo que intentan es, ¿cómo podemos hacer que por un tubo pase más rápido? Me da igual, podéis pensar en el aire o en el agua cuando regáis el jardín y queréis que vaya más rápido. ¿Qué hacéis con ese tubo para que vaya más rápido? ¿El agua o el aire? ¿Lo? ¿Agrandarlo o disminuirlo? Generalmente pocos jardines hemos regado bichazo, vamos a tener que regar alguno más. Pues generalmente lo que hacemos es disminuirlo, porque cuando disminuimos ese diámetro vamos a conseguir que el agua del jardín o el aire en el pulmón vaya más rápido y esto arrastrará el moco. Bueno, pues lo que intenta hacer el drenaje autógeno es precisamente esto, ¿vale? Va a colocar el pulmón en una posición más cerrada para que el aire vaya más rápido. Y en concreto, ¿cómo se hace? ¿Vale? Vamos a ver que ya simplemente por la posición que colocamos nosotros el cuerpo al hacer el drenaje, ¿vale? Ya vamos a tener una parte del cuerpo, una parte del pulmón que está más chafadita, que en personas adultas, ¿vale? Va a ser siempre la que está más cerca del suelo. Si, por ejemplo, yo ahora estoy aquí sentada, ¿vale? Mi pulmón estaría así, la parte que más pequeña va a estar de mi pulmón y por la que entonces más voy a acelerar el aire va a ser la parte de las bases. Si yo, por ejemplo, tuviese mi pulmón derecho que está peor, ¿vale? Que está lleno de mocos, ¿en qué posición creéis que voy a conseguir que el moco salga mejor de mi pulmón? Se llama decúbito lateral derecho o tumbado en el lado derecho. Entonces, con este tipo de posturas podéis un poquito focalizar más, porque en sí el drenaje autógeno, aunque solemos hacerlo sentado o tumbado para que la persona esté más relajada, no tiene una posición indicada. Podéis adaptarla a lo que vosotros necesitéis, ¿vale? Entonces, esto por un lado. Luego explicaré un poquito más adelante que la otra forma de hacer que el pulmón sea más pequeño, aparte de la posición, va a ser el cuánto aire cogemos. Vais a ver que con el drenaje autógeno intentamos que la persona no coja todo el aire que pueda en cada respiración, porque si no, cuando vosotros sacáis el aire, ¿vale? ¿Qué hacéis aquí? Cogéis aire y sacáis. El primer aire que sale, ¿de dónde es? ¿Sale de la zona cercana a la boca o sale del alvéolo? ¿De dónde sale? Cercana a la boca. Entonces, si yo sigo soplando, conseguiré sacar al final el aire que viene de más lejos, ¿no? Entonces, en la fibrosis quística, ¿vale? Ya ves siempre los primeros síntomas eran más en la vía pequeña, pero es que ahora, con todo lo que pasa con el caftrio, vamos a volver a tener que centrarnos ahí, ¿vale? Porque es donde más problema parece que sigue habiendo por lo que me comentáis. Entonces, ese moco que está en la vía más pequeña no va a salir si yo hago una expiración cortita y paro y no sigo expirando. Voy a tener que expirar durante mucho rato para conseguir sacar el aire y, en consecuencia, el moco, porque ese moco sale porque el aire lo arrastra, de todo el pulmón. ¿Vale? Entonces vamos a hacer estas dos cosas. Veréis que cuando os lo explique no os voy a dejar coger mucho aire al comienzo y nos colocaremos en una posición, pues cada uno la que mejor le convenga. ¿Hasta aquí sí? ¿Más o menos todo el mundo me sigue? Venga, pues vale. Como consecuencia de que hago más pequeño el pulmón, va a ir el aire más rápido y entonces lo que va a hacer es mover el moco. Pero hay una cosa muy importante y que todos los que habéis sido, bueno, mis pacientes o mis alumnos sabéis, y es que yo no puedo pretender acelerar el aire del pulmón y que luego a la salida tenga la glotis cerrada o la boca pequeña, porque entonces estoy frenando a la salida. Con lo cual, veréis que soy muy pesada. Yo la primera vez igual sí que cuando expiro enseño cosas tipo esta, de poner en la boca, ¿vale? Pero conforme ya voy trabajando con las personas, esto es muy incómodo de mantener. Con lo cual es muy importante el que todos aprendamos a cuando expiramos, hacerlo que se llama con la glotis abierta. ¿Vale? ¿Eso qué implica? Voy a hacerlo mal, voy a hacer una expiración con la glotis cerrada para que oigáis lo que es, ¿vale? Sería... ¿Veis que hago como mucho ruido?
¿vale? Pues esto es lo que hay que evitar, porque cuando yo cierro un poquito la glotis, estoy haciendo más pequeña la zona de la salida, ¿vale? Y retrasando la velocidad de toda la vía aérea, y eso no quiero. Hemos dicho que quiero que el aire vaya lo más rápido posible, ¿vale? Dentro de que yo no puedo sacar un moco que está lejos haciendo modo espirometría. Cuando yo hago una aspiración así de rápido y forzada, solo voy a sacar el moco de la vía que está cerca, de las pequeñas no, ¿vale? Entonces, dentro de que yo sé que no puedo hacer ese tipo de aspiración, hay que hacer una aspiración lenta, pero sería algo más parecido a algo así. ¿Vale? Es una aspiración activada, pero ¿habéis notado que no he hecho el ruido de antes? ¡Ah! Pequeños trucos para poder hacer esto, ¿vale? Mira, podría haber traído un poquito de papel, pero la idea es que el aire salga caliente. Lo podéis notar con la mano o con un pequeño espejo. También lo ideal es que pongáis la boca en forma de O. Si al principio os cuesta, podéis utilizar alguno de estos tubos de espirometría siempre metido por dentro de los dientes. Ahí no funcionará igual de bien. Y luego otra cosa es que, claro, hace falta darle un poquito de velocidad a esta forma de soplar, ¿vale? Entonces lo que a veces hacemos es coger un trocito de papel, ¿vale? Con papel higiénico, colocarlo delante de nosotros y simplemente soplar y ver si se mueve. Si no se está moviendo, significa que estamos yendo como demasiado despacio. Yo suelo decir que esta forma de soplar sería algo parecido a típico como llegamos de hacer deporte con Jorge y estamos fatigadísimos, ¿no? Entonces nos tenemos que apoyar en las piernas y de repente hacemos un suspiro de y dejamos salir, ¿vale? Pues a quien no le salga, que comience practicando así. Y luego tendríais que notar que el papel se mueve. De todas formas, va a ser sencillo, porque a la hora de expirar de la forma adecuada, tenemos que oír que el moco se mueve, ¿vale? Y más o menos todo el mundo sabe cómo suena el moco, ¿o no? ¿O alguien aquí no? Se nos ha olvidado. ¿Vale? Por si alguien se ha olvidado, yo siempre recomiendo tener cerca un audio, ¿vale? ¿Me puedes poner el audio que tenemos por ahí? No siempre se oye así de bien, pero aquí vamos a oír cómo debería oírse cuando sopláis. Es una persona con fibrosis quística haciendo drenaje autógeno. Al principio se oye poquito, vamos a ver lo que se oye. Va a hacer varias respiraciones, no sé si 4 o 5. ¿Está puesto? Ah, porque es sutil, pero no tanto. A ver. No te preocupes, si no, sigo avanzando y luego lo ponemos, que no pasa nada. Bueno, si conseguimos escucharlo, vais a ver, es una persona que está... ¿El qué? Ah, gracias, venga, bien. Eso es moco. Coge aire. Ha cogido mucho, está cerca, ya. Gracias. Vale, pues para quien no se acordaba, tiene que sonar eso. Si no está sonando eso, dos alternativas. Igual no hay moco, ¿vale? O igual estoy haciendo un poquito lento. O igual estoy soplando con mucho aire, que ahora veremos. Ya que me ha dado mal un pañuelo, ¿vale? Una forma fácil de ensayar es cuando ya sabemos lo de la boca no caliente, es colocar con papel higiénico con un pañuelo a la altura de la boca, ¿vale? Agarrado desde arriba, e intentar ver si durante toda mi expiración se mueve. La idea es que este pañuelo se mueva el mayor rato posible de mi expiración, ¿vale? Si le cogería aire. ¿Veis? Y si lo hago bien cerquita, poco a poco irá alejando hasta que yo con la mano estirada, ¿vale?, consiga mover. Si no está moviéndose es que estoy haciéndolo demasiado despacio. Gracias, man. Vale, dicho esto. A ver, que no sé si... Ahora, vale. ¿Qué pasa? Cuando yo no tengo mocos, cuando yo respiro, el aire que yo respiro entra a todas las partes y sale de todas las partes. Pero eso no es lo que suele pasar,
¿vale? Entonces ahora voy a simular que pongo un moco de verdad en mi pulmón. Vale. Vale, lo único que he puesto es una obstrucción en uno de los lados, ¿vale? Este de aquí. Y vamos a ver lo que pasa. Que es lo mismo que está en la diapositiva. ¿Qué está pasando? Cuando cojo aire, ¿a dónde va? ¿Al lado sano o al del moco? Al sano. Y para ojos más avispados, sé que los del fondo igual no me veis bien, pero durante la expiración, es decir, cuando yo saco el aire, ¿qué está pasando? ¿Vale? Hay que mirar un poquito más de cerca, me intentaré acercar un poquito, ¿vale? Voy a hacer varias respiraciones para que se vea. ¿Qué pasa con el lado obstruido? ¿Perdón, por allí? Eso tiene. Entonces, la cuestión es que si yo no hago nada especial, el nuevo aire que yo inspiro solo entra, o más principalmente, al lado sano, y además el poquito aire que se va acumulando en el otro lado, en el lado obstruido, se nos queda ahí. ¿Y eso es lo que queremos o no? No, porque ya no es solo por el aire para el drenaje de secreciones. Cuando tomáis una medicación inhalada, si respiráis de esta manera, estamos dando la medicación. ¿Vale? Si señalo allí, no todo el mundo me ve, ¿verdad? Bueno, en la diapositiva simularía lo que son mis dos alveolos, ¿vale? En un lado el obstruido por un moco, con una zona que se ha quedado... Bueno, con un moco vamos a quedar ahí, y el otro es normal. Si yo estoy inspirando y expirando sin pensar en nada más, ahora sí podéis mirar la diapositiva, el aire entra únicamente a la zona sana, ¿vale? Que es la zona que no necesita especialmente eso, porque la medicación la necesita más el otro lado, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer que el aire y la medicación nos entren al otro lado? ¿Qué hacemos después de coger aire habitualmente? Cuando hacemos drenaje autógeno, ¿los que hacéis? ¿Vale? Hacemos una pequeña pausa, porque las vías están comunicadas. Entonces vais a ver que cuando hacemos la inspiración, inspiraremos siempre que podamos por la nariz. Yo siempre digo despacio, como oliendo una flor, porque si yo inspiro despacio, doy tiempo a que el lado más lento, que es el obstruido, también se llene. Entonces, después de inspirar despacio, haremos una pausa de aire, y durante esta pausa de aire voy a dar tiempo a que, pues se llaman las vías colaterales, las que unen los dos alveolos de la diapositiva, el aire pase al lado obstruido. Si yo no hago correctamente esta parte de la inspiración, va a ser muy difícil que durante la siguiente expiración el moco pueda salir, porque mira la diapositiva lo que va a hacer. Ese moco va a salir porque he metido aire detrás, ¿vale? Y voy a poder durante la siguiente expi sacarlo. Entonces, uniendo con las preguntas que habéis ido haciendo, creo que una parte muy importante a optimizar, ahora que el moco está más en zonas más pequeñas, es conseguir llevar aire a esos pequeños tapones que hay en la vía más pequeña. Y esto lo vamos a conseguir haciendo una buena inspiración, tomándonos ese tiempo y siendo conscientes de para qué sirve esta pausa. Entonces, ese es como el primer truco que tenemos. Vale, pues una vez que más o menos todo el mundo ha entendido para qué hacemos esto, ¿sí? Vale, pues vamos a ver ahora un poquito cómo se hace, ¿vale? Voy a un poco a resumir. Entonces vais a ver, bueno, el drenaje autógeno fue creado por Jean Chevalier, un belga, que hemos tenido suerte aquí de ver varias veces, ¿vale? Y vais a ver que él no se dirigía únicamente a lo que es el drenaje de secreciones del pulmón, sino que ya está jubilado, pero tenía una clínica en Bélgica en la que los pacientes iban allí durante 3 semanas, y en esa clínica hacían durante el día igual 5 horas de fisioterapia. Y en ellas incluían muchas cosas, desde la mejor manera de limpiar la vía aérea superior, ¿vale? Porque pensad que si no está correctamente la vía superior, yo no voy a poder hacer una buena inspiración, y si inspiro por la boca, el aire ni se calienta correctamente, entra con todo lo que hay en el ambiente, ¿vale? Y entra frío, con lo cual hay que limpiar siempre bien la vía superior primero. Y también insistía mucho, que hoy no dará tiempo aquí a hacerlo, pero en cómo tomar la medicación inhalada, porque podéis aprender a hacer el drenaje autógeno súper bien, pero si, por ejemplo, necesitáis tomar suero hipertónico para que el moco salga más fácil y no lo hacéis del todo bien, ese moco no va a estar preparado para salir. Entonces, es igual de importante el tomar bien la medicación, o los broncodilatadores, por ejemplo, previamente, ¿vale? Para que el pulmón esté un poquito más abierto y el aire nos pueda entrar bien.
Entonces, él hacía todo esto, también hacía todo un programa de ejercicio con los pacientes, hacían también técnicas de relajación con ellos, es decir, no era una técnica enfocada únicamente al pulmón, ¿vale? Ya en su día era un visionario y realmente hacía técnicas muy enfocadas a la persona, aunque aquí vamos a aprender más lo que es de pulmón por el tiempo que tenemos. Vale, entonces, una vez que hemos limpiado la vía aérea superior, ¿vale? Que ya sabéis que la vía superior se puede limpiar o sonando la nariz, ¿vale? O los cilios de la vía superior van hacia atrás, con lo cual, aunque aquí culturalmente no está muy bien visto, os animo a hacer como los asiáticos, ¿vale? Es decir, hacer inspiraciones rápidas por la nariz, veréis que aquí podéis todos hacerlo, ¿vale? Inspirar, ningún problema en que lo hagáis. El moco va a caer por detrás de la nariz y ya luego cada uno decide si se lo traga o qué hace con él, ¿vale? Pero la cosa es que antes de comenzar la vía aérea superior tiene que estar limpia. Y Chaso me mira con cara de Marta. Ya sabes que de mocos pues es lo que hay. Entonces, limpiamos la vía superior o sonando o haciendo lo que se llama una nasoaspiración activa. O incluso también podéis utilizar jarras nasales, ¿vale? Para hacer lavados nasales. Cualquiera de estas tres opciones va bien. Una vez que tenemos ya la vía aérea superior limpia, nos aseguramos de que la persona ha aprendido a hacer correctamente esto de la glotis abierta que os he explicado antes con el papel, ¿vale? En esto no se aprende en un único día, ¿vale? De hecho, si luego específicamente alguien ve que no sabe hacerlo muy bien y quiere que vaya al final del taller, se me acerca y podemos practicarlo juntos, ¿vale? Porque es una parte muy, muy clave. Vale, y ahora vamos a ver en sí cómo se hace el drenaje autógeno, ¿vale? Voy a explicarlo primero en adultos, luego ha habido alguna pregunta que me han hecho en niños de 5 años, no sé si en bebés hay interés o no. A ver, decidme en la sala por hacerme idea del tiempo. ¿Alguien necesita que explique para adaptar a peques? ¿Sí? Vale, venga, pues lo meto en el tiempo. Venga. Es un reto explicar todo esto en 15 minutos, pero voy a dar como pinceladitas, ¿vale? Vale, básicamente lo que quiero que entendáis. Es que si me pongo allí no me vais a ver todos, entonces voy a intentar ponerme aquí, ¿vale? Pero me voy a fijar como en la primera parte de la gráfica, y es que yo puedo coger aire y echar tranquilamente como estáis ahora sentados, ¿vale? Es decir, un poquito, o yo puedo, si quiero, coger mucho más aire hasta el tope, o puedo vaciarme del todo hasta que no me quede más aire. Entonces, ¿cómo voy a saber si yo estoy así respirando normal? Que hemos dicho que el primer aire sale a través de la parte más grande. Y cuando comienzo a aspirar, oigo ya que aparece el sonido del moco. ¿Qué significa? ¿Mi moco está cerca o está lejos? Es que está cerca, ¿vale? Os lo digo porque en el día a día, igual vosotros en casa no tenéis fonendos para saber dónde está el moco, ¿vale? Entonces, si yo comienzo a aspirar y el sonido aparece más hacia la mitad al final de la expiración, significa que ese moco está más lejos, ¿vale? Entonces, la idea es que yo tengo que ir a poner mi respiración allí en la zona donde está el moco, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a jugar a hacer esto? Yo cogeré aire normal por la nariz, lentamente, haré una pausa después de inspirar y luego lo que voy a hacer es soplar con la glotis abierta, ¿vale? Ahora lo haré si no sobre él, pero para que entendáis un poco lo que voy a hacer. Soplaré. Si veo que el sonido del moco me aparece muy tarde en la expiración, es decir, imaginaos, a mitad de la expiración, lo que voy a hacer es que en la siguiente respiración no voy a coger todavía todo el aire que yo iba a coger, sino cogeré un poquito menos de aire que en la respiración previa, ¿vale? Llenaré el pulmón un poquito menos y volveré a repetir el proceso. Cogeré aire, haré una pausa y me vaciaré. Si lo he hecho bien, el sonido del moco ahora, en esta segunda vez, debería aparecer más al comienzo de la expi, porque he cogido menos aire, con lo cual estoy intentando respirar en una zona como más pequeñita del pulmón, ¿vale? Si todavía no se oye en toda la expiración, ¿qué voy a hacer en la siguiente respiración? Coger un poquito menos de aire. Cojo menos, aguanto y vacío. Y así voy a ir cada vez cogiendo un poquito menos de aire hasta que yo oigo que durante toda la expiración se está escuchando el moco, ¿vale? Esto es en la teoría ideal. Luego hay personas que el moco se les escucha mejor y otras personas menos. Una vez que durante toda mi expiración se oye el moco, es que he encontrado mi zona de trabajo. La idea es que yo me quede respirando ahí unas cuantas veces. ¿Se me está siguiendo? Sí, como no tengo la pizarra para poder escribir, ¿sí? ¿Se me sigue? Vale. Entonces, respiro unas cuantas veces ahí, ¿vale?
Y luego, a veces pasan dos cosas, o solían pasarme dos cosas. A veces que el moco ya sube y la persona tiene ganas de toser y ya ha salido para arriba, moco cazado, o hay veces que de repente ese moco ya se deja de oír, ¿vale? Si nos pasa esto, significa que el moco ha ido subiendo. Entonces, para poder trabajar el moco que ha ido subiendo, tenemos que hacer el proceso inverso, ¿vale? Es decir, la segunda fase, hay como dos fases. Una primera fase en el drenaje autógeno, en la que yo cada vez cojo menos aire para ir colocando la expiración de manera que se oiga todo el moco, y cuando ya ese moco o sube o ha desaparecido el sonido, es que ha subido, y ahí haré lo contrario, cogeré un poquito más de aire cada vez. Cojo más aire, aguanto después de coger aire y vacío. Cojo más aire, ¿vale? Y en esta segunda fase, cuando ya noto que el moco está aquí más cerca, ahí sí que puedo expirar un poquito más rápido, pero solo al final. ¿Se ha seguido un poquito cómo se haría, aunque ahora la haga con las manos en alguien? Vale, entonces esta técnica se puede hacer desde uno solo consigo mismo, ¿vale? En la posición que como queráis. Si elegís por comodidad, pues tumbado o sentada. O se puede hacer con un fisioterapeuta que lo que va a hacer es guiar el movimiento. A veces me acuerdo cuando lo hacíamos con Ichazo me decía, Marta, oye, apriétame un poco más que estoy cansada porque me ayuda tu presión, ¿vale? Pero no voy a quitar el moco de la zona donde yo aprieto mejor que el resto. Esta técnica vale para los dos pulmones a la vez. Con lo cual, lo que va a hacer que el moco salga de una zona u otra es cuánto aire estoy cogiendo. Cuando yo estoy trabajando con poquito aire en el pulmón, estoy trabajando la parte más pequeña del pulmón. Cuando yo estoy trabajando con mucho aire en el pulmón, estoy trabajando en la parte más grande. ¿Vale? Conclusión, si tengo moco lejos, tendré que trabajar con poquito aire. Y si tengo moco cerca, ¿vale? Trabajaría con mucho aire. A esto, ¿qué le uniría yo para intentar optimizar para las personas que tenéis menos moco de lo habitual? Antes de hacer el drenaje autógeno, ¿vale? Seguro que vuestros fisios os han enseñado alguna técnica que se llame inspiratoria lenta. Es decir, hacer alguna técnica en la que hagamos inspiraciones para conseguir meter bastante aire en nuestro pulmón y abrir todos los territorios, ¿vale? Para la gente que tiene poquito moco puede ayudar a mejorar un poquito esta técnica. Vale. Y luego, esta técnica también se puede ser aplicada con personas, llámense bebés, o personas que no colaboren. Imaginaos que están, pues yo qué sé, un abuelito o alguien que no puede, pero que no puede colaborar. Entonces, lo mismo que yo os he dicho de coger poco aire, si yo, por ejemplo, a este bebé con mis manos, cuando va a coger aire, le limito le hago presión en el tórax y el abdomen, va a coger menos aire, ¿vale? Y en función de cuánto yo suelte durante la inspiración, le va a dejar coger menos aire. En la siguiente expiración voy a ser yo la que apriete, ¿vale? Pero vamos a ver que se va a poder hacer lo mismo. Al bebé le limito el aire que coge yo con mis manos, ¿vale? Y le ayudo a aspirar con mis manos. Veremos que la presión que hacemos en ellos va a ser dirigida hacia su ombligo, ¿vale? Le dejo coger el aire y después, cuando hago presión con mis dos manos dirigidas hacia su ombligo. Siempre teniendo cuidado, ¿vale? Si el bebé vemos que está muy inquieto, que habrá días que no querrá estar quieto con nosotros, pero la idea es que se pueda hacer el drenaje autógeno prácticamente sin que ellos se den cuenta, haciéndolo muy progresivo. Y con el bebé, ¿cómo voy a saber hasta dónde tengo que ir bajando? Pues lo mismo, cuando vea que a través de su boquita escucho que el moco se oye, es que estoy en la zona de trabajo, ahí es donde me tengo que quedar. Vale. ¿Qué os apetece ahora? ¿Queréis verlo sobre una persona sentado entumbado? ¿Queréis...? Es que es verdad, a ver, os digo por experiencia, el drenaje autógeno es un poco difícil de entender lo que se hace si no se siente en el cuerpo, ¿vale? Porque yo voy a poner las manos en Jorge, pero no sé si os va a servir mucho o no. Entonces, mi duda, ¿con lo que os he dicho se ha entendido cuál es el procedimiento? ¿Queréis que lo haga sobre mi simulado para que cada uno pueda en su cuerpo hacerlo? ¿Qué queréis? Esto lo construimos entre todos, así que lo estamos co-creando. Pedidme. Claro, pero para esa gente que no está tan acostumbrada como Ichazo igual a la técnica, ¿os serviría que yo hiciese una pequeña demostración de cómo lo hago, de sobre alguien? ¿Qué necesitáis? Es que como está gente de muchos tipos de perfiles y fisios, pacientes, gente que conoce, gente que no, esto es un poco... Vale. Venga, pues lo voy a hacer yo una vez conmigo misma, ¿vale? Y luego para esas personas que me han pedido un poco que enseñe sobre el bebé, la haré sobre el bebé para que, ¿vale? O una mala, si solo son ellos, nos podemos quedar después vosotros
Y así tenemos tiempo un poco para todos. ¿Parece? ¿Vosotros? Y no sé si vosotros también queríais o no, pero a ver cómo... Venga, pues el bebé lo dejo para luego. Vale. Venga, pues lo voy a hacer, pero antes de hacerlo voy a hablar de alguna cosita más de la que habéis pedido para el tema de optimizar. ¿Vale? Seguro que muchos habéis oído hablar de los dispositivos PEP y seguro que alguno tiene algún amigo de estos que se llama el Flutter, ¿no? Por ejemplo, me da igual, me sirve igual el Flutter que la Capella, que el Cornet. Para todas esas personas que tenéis moco, ¿qué recomendaría yo para intentar que la sesión sea lo más eficaz posible? Lo primero, si vuestro día a día os lo permite, porque como se ha visto hoy tenéis vida y otros intereses al margen de lo que es el trato del drenaje, intentar fijaros en cuál es el momento del día en el que toséis un poquito más, ¿vale? Porque es ese toséis con moco. Ese es el momento en el que vuestro moco está en el momento óptimo para hacer la sesión de drenaje. Entonces, si vuestro día os lo permite, lo ideal sería hacer la sesión ahí. Después, antes también ha salido el tema del debate del ejercicio. El ejercicio, como ha comentado antes Jorge, también va a ayudar a que ese moco esté más suelto. Porque cuando yo hago ejercicio, ¿vale? Estoy metiendo mucho aire y además se ha visto que todo lo que sea, vamos a decir, estresar la vía respiratoria ayuda a que el moco se hidrate más. ¿Cómo se estresa? Una forma es metiendo y sacando mucho aire porque la estoy presionando yo directamente, y otra manera sería poder soplar, por ejemplo, contra algo que vibre como un flúter. ¿Vale? Entonces, estas dos cosas nos pueden ayudar a preparar el moco. Toda esta gente que decís que tenéis poquito moco, os animo a ir combinándolo y a que el rato que os pongáis a frenar sea un rato óptimo, justo después de tomar el suero hipertónico. Utilizamos dispositivos oscilantes e incluso podemos combinar con qué nos pasa cuando hacemos ejercicio. Habitualmente, justo después de hacerlo, el moco está más movido. Entonces, podéis combinar todo esto, ¿vale? También otra persona me ha preguntado, Marta, ¿y cómo sé si realmente yo tengo moco que sacar? ¿No tengo moco? A ver, las personas que no tenemos FQ, solía decir Chevalier que producimos como una cucharadita de café de moco al día, pero habitualmente ni notamos que lo tenemos. Si nosotros notamos que estamos tosiendo durante el día o que hay moco que aparece, es que tenemos un poquito más de cantidad de lo habitual, ¿vale? Entonces sería recomendable hacer un poquito de drenaje de secreciones, ¿vale? Esta es mi forma un poquito de hacerlo. Vale, ¿cómo hago el drenaje autógeno? Me voy a poner, a ver cómo me pongo para que se vea mejor. Si me pongo ahí en el sillón, se me ve, ¿verdad? Lo que pasa es que no me veréis al fondo. O lo hago en la camilla. Ah, vale, vale. Venga. ¿Vale? También he traído, para que no se me olvide, antes de sentarme, estos son cinchas que podemos colocar en adultos, son un poquito más duras, y las pediátricas te he traído otra, más flexibles. ¿Para qué nos sirven? Estas cinchas las colocamos sobre todo cuando vemos que la persona, a ver cómo os lo explico en sencillo, como el aire se nos suele quedar dentro del cuerpo, cuando hay una agudización o la persona lleva muchos años respirando de esta manera, con FQ, suele tener tendencia a que su cuerpo esté más o menos de esta manera, con aire dentro. Entonces, imaginaros, esta persona le estoy pidiendo yo que se vacíe de aire todo lo que pueda, porque si no el moco no va a salir, pero tiene mucho aire dentro, ¿vale? Entonces, para ayudar a estas personas a que se vacíen un poquito mejor, a veces colocamos cinchas que lo que hacen es las colocamos vaciándonos ya un poquito para hacerle a la persona más fácil el ayudar a vaciarse. E incluso, por ejemplo, antes me decías de niños de 5 años, pues no suelen tener ganas de hacer la fisio mucho rato durante el día, pero quizás mientras juegan por el parque, yo puedo encima de una camiseta siempre colocarle una cincha, ¿vale? Que la colocamos siempre haciendo que la persona se vacíe un poquito de aire, es decir, en posición un poquito más expiratoria, y mientras corre va a tenerla puesta y va a estar respirando con menos aire en el pulmón, con lo cual vais a ver también que es una forma sencilla de alargar el tiempo de drenaje sin que el niño o la niña perciba que está haciendo tan rato fisio, ¿vale? Entonces también se pueden utilizar. Venga, entonces yo no tengo moco para enseñaros con el sonido de verdad, ¿vale? Así que va a ser un poco, os simularé que tengo moco o haré algún ruido, pero ¿cómo haría yo la sesión? Imaginaos que me coloco sentada, ¿vale? Me habría limpiado bien lo que es la... Sí, ahí me veis bien. Que es un poco raro esto de hacerlo así interactivo casa aquí con... Pero bien. Cogería de por la nariz, ¿vale? Y yo siempre os recomiendo, ¿vale? El estar cómodos aquí con la espalda, sería mejor que estuviese apoyada, y colocar alguna de vuestras manos en la parte torácica y alguna de vuestras manos en la parte abdominal, para un poco que vosotros también notéis cómo está
cómo está vuestro tórax, ¿vale? Porque muchas veces, aparte de por el ruido, me contáis vosotros que notáis dónde está el moco por sensaciones de propiocepción interna. Entonces, cuanto más cerca estéis de vosotros, pues mejor lo vais a notar. A otras personas también os ayuda el hacer lo que suelo llamar el teléfono, y es que conforme sopláis, podéis hacer este tipo de posición de las manos y seguro que vais a escuchar mucho mejor lo que pasa dentro del pulmón, ¿vale? Sería soplar haciendo este teléfono para escuchar, porque todo el feedback que vais a oír os va a ayudar. No hay una forma única de hacer drenaje autógeno. El drenaje autógeno va a ser la forma adecuada para cada persona en función de cuándo aparecen los ruidos, ¿vale? Entonces, os propongo, por ejemplo, empezar así. ¿Y cómo lo haríamos? Cogemos aire por la nariz, una pausa de al menos 3 segundos y después la expiración. La siguiente vez cojo un poquito menos de aire. Otra pausa. 1, 2, 3. Expiración. Poco a poco deberíais ir notando que cada vez tenéis menos aire, ¿vale? Y que estéis más vacíos. Cojo un poquito menos de aire. 2, 3. Y me vacío. ¿Hasta dónde voy a ir cogiendo menos aire? Hemos dicho. A ver si me habéis escuchado. Hasta que la expiración se oiga, ¿qué? El moco, pero desde el comienzo o al final solo. Del medio tirando para arriba. A ver, ¿habéis entendido lo que habéis dicho o no? Durante la expiración, si esto es el comienzo de la expi y esto es el final, ¿cómo sé que yo he bajado hasta el lugar idóneo para mí? Cuando soy el moco, al comienzo de la expi, a mitad, a final, toda. ¿Vale? Lo ideal, lo que pasa es que si se oye al comienzo, es fácil que se oiga durante toda, ¿vale? Entonces, lo importante, eso es que se nos oiga de comienzo a fin. Si solo se nos está oyendo de la mitad para abajo, es que hay mucho aire. La siguiente inspiración, cojo menos, ¿vale? Entonces, voy bajando como habéis visto. Ahora, como he hablado, tengo que volver a bajar, ¿vale? Una vez que llego a ese lugar en el que oigo durante la expi todo el rato, sigo respirando de esa manera, ¿vale? Durante varios ciclos. No hay que tener prisa. Es una técnica que igual no es la más rápida del mundo, ¿vale? Pero sí permite tener mucho feedback y control sobre lo que está pasando. Entonces yo voy a bajar en 3 veces y voy a respirar como si estuviese en el nivel adecuado otras 2 veces, ¿vale? Cojo aire. 1, 2, 3. Cojo menos aire. 1, 2, 3. Cojo menos aire. 1, 2, 3. Imaginaos que ahí estaría ya oyendo la expi, toda la expi, el moco. Repetiría lo mismo varias veces. Repito un par. Poco aire. 1, 2, 3. Poquito aire otra vez. 1, 2, 3. Ahora ya, o me han entrado ganas de toser o el moco ha dejado de sonar. Significa que el moco ha subido. ¿Qué voy a hacer? Coger más aire la siguiente vez, pero lentamente. Vuelvo a hacer la pausa, 1, 2, 3 y ahora me vacío. Y este vaciado que estoy haciendo ahora en la segunda fase es importante, porque tengo que vaciarme escuchando el moco. Si vemos que el ruido del moco al final de la expi deja de aparecer, no hace falta seguir. O también os suele pasar mucho que ¿qué aparece cuando expiráis? ¿Qué otro ruido aparte del moco nos aparece? ¿A todo el mundo suena el moco como en el audio de bien? No, ¿qué aparece? Pitidos, sibilancias, ¿vale? Si nos pasa eso, ¿qué podemos hacer? Primero, lo más sencillo, intentar soplar un poquito menos fuerte. Si con eso no se nos corrigen, cogemos el flúter o la capela, ¿vale? Ahora explicaré un poquito cómo poder regularlo. Entonces, expiro mientras se oye el moco bien y vuelvo a coger un poquito más de aire. Pausa y me vacío mientras suena el moco. Si hay sibilancias es que me he pasado de fuerte. Cojo un poquito más de aire, ¿vale? Y así poco a poco voy subiendo el moco. Cuando noto que el moco ya está arriba, allá puedo soplar rápido o toser, ¿vale? Porque la idea es expectorar. Y luego no quiero que tosáis muchas veces, ¿vale? Aquí en el día de hoy os he comentado, pero sí que hay algún póster que habla de ello. Es bastante habitual en personas con FQ tener problemas de incontinencia urinaria vinculado a que toséis muchas veces. Entonces pensad que la tos solo consigue sacar el moco. Si me levanto, ¿te fastidia el de la cámara o no? ¿Puedo levantarme? ¿No? Vale. Venga, me levanto y así me veis.
Vale, entonces la idea es toser, o sea, ir acumulando moco y toser cuantas menos veces mejor, ¿vale? Porque es menos cansancio y mi suelo pélvico va a sufrir menos. Entonces, esta sería una forma de hacer una escalera al drenaje autógeno. ¿Qué pasa? Que con una vez el moco no se ha ido, ¿vale? Entonces tenemos que volver a bajar y en principio estaríais limpios si habéis conseguido vaciaros del todo y no escuchamos el moco. ¿De qué soléis pecar? ¿Vale? Lo que nos suele costar mucho con los pacientes es haceros entender de que tenéis que bajar hasta abajo. Si os dejáis aire por sacar del pulmón, además casi siempre suele ser en la misma zona en la que os resulta ya incómodo bajar, estáis dejando una zona del pulmón siempre sin limpiar. Y ahí es, por mucho que toméis Kaftrio, si esa zona tiende a acumularse y nunca la limpiamos, va a ser el foco al que van a ir los bichitos a quedarse. Entonces es muy importante. Ahora quizás tendréis más tiempo porque hará falta invertir menos tiempo en el drenaje de secreciones, pero es importante que lo hagáis más fino, ¿vale? Luego otra cosa importante que he comentado y que me gustaría unir. Hemos dicho que para que salga el moco bien, lo ideal es que esa parte donde está más el moco la coloquemos ¿dónde? ¿Cerca del suelo o cerca del techo? Cerca del suelo, ¿vale? Pero también os he dicho que para la gente sobre todo que tenéis menos moco o muchos tapones, sería conveniente hacer técnicas antes de meter mucho aire, de hacer unas cuantas inspiraciones lentas aguantando el aire dentro, ¿vale? Entonces, al contrario, la parte que está más cerca del suelo, la vía respiratoria se hace más pequeñita, ¿vale? Pero cuando yo quiero meter mucho aire en una parte del pulmón, lo que necesitamos es lo contrario, que se haga más grande, ¿vale? Entonces, en resumen, imaginaos que yo tengo mi pulmón derecho fastidiado con mucho moco. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Primero, hacer técnicas inspirando mucho aire y guardándolo, ¿vale? Técnicas inspiratorias lentas, que si no las conocéis, animo a que habléis con vuestro fisioterapeuta para que os las enseñe, colocando esa parte lo más cerca posible del techo, porque esa parte es más grande y le va a entrar mejor el aire, y después de haber hecho esas técnicas, hago lo contrario. Ahora coloco para los siguientes ejercicios la parte derecha del cuerpo contra la camilla, ¿vale? Entonces, si quiero meter aire, la parte del pulmón cerca del techo. Si quiero sacar moco, la parte cerca del suelo. ¿Sí? Y una última cosa antes de... No sé cómo voy de hora, tampoco. Como no tenemos moderador, estamos freestyle. Las 8, vale. Muchos utilizaréis dispositivos PEP. Todos ellos se pueden regular, ¿vale? Se puede hacer que nos ponga más presión o menos presión. Cuando me pone mucha presión va a ser genial porque las sibilancias no me van a sonar, porque esto evita que mi vía se me cierre, pero voy a ralentizar mucho el aire, ¿vale? Entonces, el flúter me va a ir muy bien ponerlo con mucha presión, que eso es más inclinado hacia arriba, cuando, por ejemplo, yo estoy haciendo los ejercicios inspiratorios para llenarme de aire. Si yo hago los ejercicios inspiratorios y cuando soplo por aquí, voy a conseguir que haya más presión en mi pulmón y que el aire se me reparta bien. Pero cuando yo estoy haciendo un drenaje autógeno, que lo que quiero es que el aire vaya un poquito más rápido, no quiero frenarlo tanto, ¿vale? Entonces, habría que inclinar el flúter un poquito más hacia abajo. ¿Y cómo sé? O sea, no hay un ángulo para todo el mundo. La idea es que cuando yo soplo, se oiga, aparte del flúter, que el moco está avanzando y que no haya muchas sibilancias. Ese es el ángulo para vosotros. Entonces, cada uno tendrá un ángulo concreto, ¿vale? Pero lo ideal es eso, porque si no oigo nada, me estoy pasando de frenar, ¿vale? Y si oigo demasiadas sibilancias, es que esto no he frenado suficiente. ¿Sí? Más o menos. ¿He ido respondiendo a lo que me habéis dicho, salvo los peques que sé que están ahí? ¿Sí? Vale. Es que he explicado tan rápido el drenaje autógeno que no siento ni si... Vale, ¿alguna duda que tengáis más antes de que me meta con los peques? Todo el mundo... A ver, yo sé que solo con esta explicación, sin tocaros, es un poco difícil que sepáis, ¿vale? Pero todo el mundo al menos siente que se va de aquí pudiendo hacer una pequeña prueba de hacer respiraciones para intentar buscar a dónde tiene el moco. ¿Sí? Cuéntame. Sí. Sí, pues si quieres me pongo mascarilla, que se me ha roto la mía, pero cojo una. Sí, por mí sale. Sí. Pero eso es en la segunda fase, ¿vale? En la primera habría que cada vez coger menos. Porque si no, estás trabajando todo el rato en tus vías más grandes. Entonces, para poder limpiar la vía pequeña, es cada vez coges un poquito menos. ¿Tú te escuchas el moco bien durante la ESPI? ¿Para ti es sencillo escucharte el moco o no?
Vale, es verdad, como no sé quiénes sois cada uno, no sé. Vale, pero entiendo que sigues haciendo el drenaje autógeno porque tienes algo de moco. Vale, ok. Entonces es verdad que va a ser un poquito diferente, pero bueno, la forma de salir el moco es la misma que lo que te he dicho. Con lo cual, si cogéis otro tipo, me da igual, el COVID, una bronquitis o algo, todo lo que os he contado os sirve exactamente igual. ¿Vale? Entonces, si quieres hacer el drenaje autógeno en este caso, tienes que cada vez coger menos aire. ¿Vale? Y como ya sí que tienes un poco el recuerdo de cómo era el sonido del moco para buscarlo. Sí, por eso, no, porque el ruido que hay que buscar es el mismo. Aunque ya el... Vale, cuando ya el moco está aquí arriba, ¿vale? Pensad que ya no hace falta ni siquiera bajar tan abajo. Si notáis que el moco que queréis sacar está aquí arriba, basta con que sopléis más fuerte, ¿vale? Otra cosa sería, es verdad que el moco de fibroesquistia a veces viene un poquito más lejos, por eso insisto mucho en bajar. Pero si tenéis cualquier otro tipo de catarro en el que el moco está aquí cerca, no hagáis todo esto que cuesta más rato, ¿vale? O una buena tos, o una buena, se llama esto un TEF, que es coger aire y soplar fuerte, y con esto debería bastar para sacarlo. No sé, ¿te he contestado? Sí. ¿Alguna duda más de estas prácticas del día a día? Aprovechad. Hoy el taller es para vosotros. Las dudas que tengáis es lo que vamos a hacer. Es la primera vez que hago un taller que no sé qué voy a contar antes de venir. Que depende de vosotros, así que... Sí. Dime. Vale. Vale, la cena se retrasa hasta las 9:30. Por lo que yo ya no voy a quitar mucho más tiempo, no os preocupéis, ¿vale? Para que tengáis tiempo de... Vale, pues bueno, espero... os he dejado, por si acaso, no sé si luego esto se queda grabado o no, ¿vale? Pero pongo un momento la presentación y así, a quien le queden ganas de investigar más rato del que hemos tenido, os he puesto al final de la presentación, porque quede en cámara y si no podéis echar una fotico. A ver. Gracias. ¿Vale? Esto es todo lo que os acabo de explicar yo. Sí, os lo podéis. Lo que os he explicado yo con las manos, porque no tenía pizarra, ¿vale? Esto es, todo esto, las dos fases que hay, ¿vale? Y luego aquí simplemente los trucos que os estoy diciendo sobre cómo hacer el trabajo. Pero lo que ahora hablaremos con vosotros del tema de los peques, ¿vale? Y luego, para tema de 5 años, mira, más vale que he puesto esto, pensad que claro, los peques nacen, son diagnosticados, comenzamos a hacer técnicas tipo bebé, como voy a explicar ahora con quien se quiera quedar, pero luego hay una edad en la que tenemos que meter sí o sí el juego, porque si no, el niño ya no... O sea, yo lo que suelo hacer es ir combinando, ¿no? Al principio todo es pasivo, después introducimos un poquito de juegos y está un poquito conmigo, y después ya conforme va creciendo va aprendiendo a hacer él de forma más autónoma con juegos, ¿vale? Pero a la edad de 5 años, como alguien me preguntaba, ahí es súper importante introducir el juego, pero el juego ya pensando en todo esto que os he dicho, ¿vale? El niño o la niña tiene que ser capaz de coger más o menos aire, soplar más o menos rápido, es decir, el juego tiene que reproducir la respiración que yo os he enseñado a hacer cuando ya soy adulta. Entonces, hay que aprender a hacer juegos así. Si estáis aquí los que habéis escrito y me queréis preguntar qué tipo de juegos se pueden hacer a esa edad, también os los puedo decir ahora, ¿vale? Pero serían, por ejemplo, para inspirar poco o mucho, uno muy sencillo es coger una pajita, ¿vale? Y coger papeles con la pajita y hacer como circuitos. Si yo quiero inspirar poco, un circuito hasta un sitio cercano. Si yo quiero inspirar mucho, un circuito más lejos, por ejemplo, ¿vale? Pero todo pequeños juegos que sirvan para lo mismo que hemos explicado. Y para el tema de soplar, les encanta, por ejemplo, lo que es el fútbol con bolitas de poliespam, ¿vale? Y todo este tipo de juegos de soplar y de mover cosas, hacer pequeñas competiciones, les suele encantar. Y lo que os quería decir, en el fondo por eso he puesto esto, es que en su día grabamos para personas con FQ y sus familiares 2 vídeos con la federación que están disponibles en YouTube, ¿vale? En los que se explica tanto el drenaje autógeno en el paciente adulto, todo lo que os he contado yo con una persona en el vídeo y veréis cómo se coge, como en los bebés. Entonces, si a alguien le quedan dudas un poquito de lo que he contado, porque somos conscientes de que ha habido poco tiempo y no se ha podido tocar, con lo cual es un poco raro, podéis verlos ahí y tenéis también mi contacto para poder escribirme, ¿vale? Y nada, ahora me quedaré con quien quiera para el tema de los bebés, que es un poquito más específico y creía que era importante saber antes esto para entender la otra parte.
Y si hay alguna cosa antes de cerrar, decidme, y si no os dejo libres ya que llevamos tiempo de retraso. ¿Sí? Mira, pues se puede hacer con diferentes tipos de pajitas, ¿vale? Eso es, en función de lo que tú quieras hacer, porque va a ser, cuanto más pequeña es la pajita, más difícil va a ser, ¿vale? El soplar. Entonces yo lo que suelo hacer es tener cortadas diferentes, uno, por ejemplo, el de la espirometría, ¿vale? Para, por ejemplo, cuando ya tiene el moco cerca, le suelo hacer con el de la espirometría y un juego que implique soplar rápido. En cambio, cuando notas que el moco está todavía lejos, ahí le suelo hacer soplar que sea más largo y el tubito más pequeño, ¿vale? Entonces, vale. Vale, ¿y durante el día le notáis que tiene moco o no? O sea, que es más preventivo todo que... Vale, a ver, pues en este caso pensad que lo que estáis haciendo es aprender a hacerlo. Sí. Vale, pues la cuestión es que él, no sé, chico o chica, que ella se acostumbre a saber hacer esto, porque el día que están malos, primero, no tienen ganas de estar con esto. Entonces, si encima no saben hacer lo que les vamos a pedir, ¿vale? Entonces piensa que no es tan importante que no digas el moco, porque no hay, que lo importante es educar a tu peque para que el día de mañana sepa ya hacerlo, ¿vale? Y coger el hábito y sobre todo yo diría que se lo pasen bien. Como decía antes Jorge con el deporte, porque si ya ven la fisio como un rollo, que muchos siento que es lo que habéis sentido que ha sido, igual hemos hecho un poco la fisio rollo, ya lo siento alguna vez, ¿vale? Pero que lo coja como algo, incluso, no sé, si hay hermanitos, hermanitas, que también puede hacer un juego entre ellos y meter a la dinámica. También a mí con peques de estas edades me funciona mucho que ella, ¿no? En este caso, se lo haga también lo que yo le hago a un muñeco o una muñeca. Pues todas estas cosas es más educarle en que sea una rutina agradable que otra cosa. Y luego, por ejemplo, también todo lo que sea soplar, ¿vale? En alguna cosita, no sé si tenéis algún a capela, ¿tenéis alguna cosita? El flutter. ¿Tenéis un flutter? Vale. Vale, sí, pero es como... Sí. Vale, ok. Pues soplar a través de eso también genial. Porque cuando soplo a través de ese tipo de dispositivos, el aire en el pulmón, como está retenido, se me reparte. Aparte de cómo vibran, ayudan a que el moco esté más suelto. Entonces va súper bien. Entonces ya estáis haciendo lo que tenéis que hacer. Luego hay, en las páginas que he dejado, ¿vale? Incluso hay ahora una página que creo que se llama Hop Toys, que es de juguetes para soplar, ¿no? Que se pueden todos limpiar, porque ahí lo importante es que se puedan todos limpiar y desinfectar bien. Entonces, ideas hay un montón de posibles juegos. Creo que se llamaba, diría que Hop Toys, diría que H-O... Es que en esta no la he puesto porque no pensaba que iba a dar tiempo, pero ahora la miro y te la apunto si quieres, ¿vale? Vale, pues no sé, exprimidme lo que necesitéis, ¿vale? Si algo más queréis decir antes de que nos vayamos, si no, acordaros quién no está con los peques, que a las 8 mañana tenéis cita con Jorge, ¿vale? A ver cuánta gente ahora se va a apuntar, cuánta gente va mañana a las 8, y hay más manos, Jorge. ¡Ey! ¿Y hay más manos? Luego os animáis, no os preocupéis. Bueno, pues gracias por estar aquí hasta ahora y por participar activamente con vuestras preguntas, porque sin vosotros el taller no hubiese tenido lugar. Así que gracias y me quedo con quien quiera con los peques, ¿vale?